Y para hablar justamente de este tema, tengo en la línea a Jesús González Schmal, él es asesor jurídico de Mario Aburto. Gracias por tomar la llamada, Jesús, buena tarde. Gracias, buenas tardes por su hospitalidad y creo que sí, que el tema debe ser aireado con toda libertad, como es la tónica de ustedes, porque por lo que uno advierte de las opiniones que se están vertiendo, pues hay un mundo de opiniones y un mundo de confusión. Y justo escuchábamos todas las voces, que obviamente no son las de Mario Aburto. Y es importante preguntarle, Jesús, ¿ustedes consideran también, usted considera que es una caja china, como lo ha dicho el PRI, como lo dijo Xóchitl Gálvez? Definitivamente no, por favor. Es muy delicado que los políticos sean tan, perdónenme usted, tan ligeros, tan superficiales. Aquí hay de veras un profundo problema nacional. Hace 30 años, casi 30 años, se asesinó a un candidato de un partido, del partido que entonces era el partido oficial y que ganaba casi sistemáticamente las elecciones, entre comillas, ganaba porque controlaba y ganaba las elecciones. Pero el personaje no era precisamente un producto, digámoslo, común del propio partido del gobierno. Era un candidato que surge y que posteriormente tiene conflictos en su propio partido porque empieza a proponer medidas y cambios de avanzada y cambios democráticos que al parecer no tuvieron acogida en quienes originalmente lo patrocinaron y que también derivó de un conflicto mismo dentro del PRI, en donde había dos candidatos, uno que preferentemente el presidente de la República, Carlos Salinas, alineaba para ese propósito de candidatura, y el que salió de emergente al final de cuentas, que fue Luis Donaldo Colosio, en un escenario político muy particular, porque del lado de la oposición pues había candidatos muy fuertes. Estaba el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Diego Fernández de Ceballos, estaba doña Rosario Ibarra, en fin, había, en esta elección no estuvo Rosario, sino fue en la posterior, pero sí es un hecho muy importante que no se puede calificar de que está consumado, de que hay una confesión, cuando han surgido, desde que fue aprendido el mismo día 23 de marzo, una infinidad de consecuencias y de circunstancias que invalidan ese detenimiento. Jesús, la FGR, bueno, ya informa este descubrimiento, también lo plantea el presidente López Obrador, de este segundo tirador que pertenecía al CISEN, pero esto no descarta ni deslinda la participación de Mario Aburto, simplemente le llama como un segundo tirador. ¿Ustedes aceptan esta versión? Desde luego nunca, porque no es el autor en términos legales, rigurosamente de justicia. No es Mario Aburto susceptible de ser culpado de ese asesinato. ¿Por qué? Los dos amparos que están interpuestos lo revelan clarísimamente. Por un lado, hubo vicios del procedimiento muy acentuados, como el que no estuvo jamás asistido en su defensa por un abogado ni público ni privado, que fue llevado y atormentado, que fue sedado y que después fue efectivamente torturado para arrancarle las diferentes confesiones, entre comillas, y por lo tanto ese procedimiento es inválido, hay un vicio de origen que lo invalida, y esos amparos que interpuso precisamente la Defensoría Pública Federal a nombre de Mario Aburto se ganaron, están resueltos en su esencia. Ya hemos sabido que un tribunal colegiado de 3 magistrados ya dijeron que primero no podía aplicársele la pena de la legislación federal
porque el delito se cometió en Baja California. En Baja California, es correcto, Jesús. Justamente a ese tema voy. Se adelantó que podría con esto recuperar su libertad el próximo mes de marzo. Comentarle eso. Primero, si me puede confirmar si sale en libertad el próximo mes de marzo. Y por otro lado, ¿cómo toman lo del indulto que promueve el hijo de Luis Donaldo Colosio? Bueno, primero, su libertad está garantizada. Hay una... Es decir, ¿sale libre Mario Aburto en el mes de marzo? Sí, hay una sentencia ejecutoriada que dice eso. Y la Fiscalía inexplicablemente se opuso a esa sentencia y le pide a la Corte que revise si esa sentencia es constitucional o no. Y la Corte está apenas empezando a analizarlo, pero eso no suspende la ejecución del amparo que está concedido para que salga el 24 de marzo. Segundo, porque se sumarían, obviamente, las sanciones, darían esos 30 años que ha estado Mario Aburto en prisión, y por eso es importante ponerlo en contexto. Sin embargo, aquí, Jesús, está la versión también del presidente López Obrador, que no acepta un indulto, por ejemplo, que debería continuar la investigación. ¿Cómo ven eso? Sí, eso, ese tiene otra tónica. Primero, me parece que no debió haber rechazado a priori el indulto, porque, y sí, bien dijo López Obrador, que no tiene capacidad ni atributos para conceder el indulto. Esto es cierto, porque el presidente de la República solo puede indultar a aquel mexicano que por sus destacadas aportaciones a la patria, en el arte, en la literatura, en las humanidades, en las obras trascendentes, deba ser reconocido para ser indultado. Fue el caso, por ejemplo, de David Alfaro Sequeiros en su tiempo. Aquí no hay un personaje de ese carácter. Aquí debería de proceder una amnistía, un decreto presidencial que puede y pide al Poder Judicial que tenga una consideración especial para ese efecto. Pero no, en ese sentido tiene razón López Obrador. En el sentido humano, no debió haberla rechazado, haberle dado incluso reconocimiento por el gesto que Luis Donaldo Chico hizo de que perdona a los autores del crimen con tal de que contribuyan a la conciliación de los mexicanos. Y mencionaba que necesitaba a su familia también paz, don Jesús. Don Jesús, yo debo irme a una pausa, entonces me quedo con esto que nos comenta. Debe, sí o sí, el próximo mes de marzo salir Mario Aburto de prisión. Vamos a estar en contacto. Rápido, nada más le pregunto, ¿él sabe lo del indulto? ¿Él tuvo conocimiento, Mario Aburto? Bueno, es tiempo de irnos a una pausa. Escuchamos a Jesús González Schmal, asesor jurídico de Mario Aburto. Le hacía una pregunta antes de irnos a pausa y le agradezco se mantenga en la línea Jesús González, asesor jurídico de Mario Aburto. Don Jesús, gracias por mantenerse en la línea. Le preguntaba yo antes de ir a la pausa si Mario Aburto sabe de este indulto promovido por el hijo de Colosio. Sí, ya desde luego es de su conocimiento, pero él está reservado, está cauto y no quiere manifestarse públicamente. Desde luego que está enterado, sí. ¿Y qué opinión hizo sobre esto? ¿Qué le dijo? Bueno, no puedo, expresamente no la tengo. Bien. Desde luego es anuente y desde luego también la agradece, porque en ese sentido sí, genéricamente lo mencionó. Gracias, Jesús. Gracias, muy buena tarde.